Una vez más, antes de empezar con este video, voy a aclarar los siguientes puntos. Número 1, este video está pensado para que casi cualquier persona ajena a la informática o a la emulación de videojuegos pueda más o menos entender cómo funciona el tema de la emulación. Número 2, esto que voy a contar está sacado de una plática que tuve con un amigo que es hacker. Él sabe mucho más que yo. Número 3, el video es una infografía y es la interpretación que yo le puedo dar. Por tal, puede tener datos que no son precisos y puede estar en algún momento equivocado. Yo no soy hacker. Y pues número 4, gracias por el tiempo que le prestas a ver este video y pues comenzamos. Si estás viendo este video es porque probablemente te interesa el tema de la emulación en los videojuegos. Y voy a expandir un poco más el tema y para ello voy a empezar haciendo la siguiente pregunta de ¿sabías que la mayoría de los emuladores están mal diseñados? Mira, te cuento una anécdota. Hace un tiempo me encontraba platicando con una persona que tenía una tienda de videojuegos. Entre las cosas que me contaba, empezó a decirme sobre qué pasaría con su vida y con su tienda, y me comentaba que su negocio ya no era como antes, que si no lograba vender los cartuchos y los CDs que le quedaban, entonces los coleccionaría. En medio de la plática me hizo el siguiente comentario diciendo algo así como que mira, los videojuegos nunca van a dejar de existir. Todas las ROMs las podemos descargar de internet y son gratis. Las consolas duran muchos años y si se descomponen, tenemos los simuladores para poder seguir jugando. En aquel momento, yo no tenía estos conceptos bien ordenados y me resultó imposible explicarle lo que te voy a contar a ti a continuación. De hecho, te digo, aún no los comprendo del todo. Por tal, trataré de hacer mi mejor esfuerzo al hablar de si la emulación es una solución en cuanto a preservación de datos. Mira, cuando le preguntas a alguien por los juegos retro, la mayoría de las personas ha jugado a esos videojuegos por medio de emuladores que descargas de internet o máquinas multiarcade. Pero cuando consumimos videojuegos de manera emulada, esto nos crea un sesgo. Es decir, solemos pensar que todo ese contenido ya está respaldado en algún sitio web y que se puede descargar cuando quieras. Si bien es cierto que a día de hoy puedes encontrar las ROMs y las ISOs de los videojuegos en la internet, eso no siempre significa que puedas hacer funcionar esos datos. Para poder hacer funcionar las ROMs o ISOs, es decir, los juegos que hay en internet, necesitas del hardware original, en este caso la consola, pero hay otro método, el cual es el emulador. ¿Qué es un emulador? El emulador es un software que imita lo que hace otra computadora. Esto probablemente lo tenemos ya asumido, ¿verdad? Pero la gente que hace los emuladores rara vez los hace con la intención de que copien de manera perfecta a la máquina que tratan de imitar. Es decir, por decirlo de algún modo, los emuladores son copias con un menor grado de pureza que el sistema que tratan de imitar, ya que como dato, normalmente, la mayoría de los emuladores con los que probablemente has jugado y su posible y real motivación para la que fueron creados fue para poder jugar, pero no para preservar información. Te debes estar preguntando, bueno, ese es el punto, jugar con los videojuegos, ¿no? Y la respuesta es que sí. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de preservación de videojuegos o de arqueología de datos? ¿Te has preguntado si será posible que en el futuro puedas seguir emulando esos videojuegos desde tu PC?
Bueno, la respuesta que te puedo dar es que es altamente probable que en el futuro ya no puedas emular más una consola por un problema llamado entropía. Entropía, donde nunca se podrá volver a jugar con los emuladores. En informática, la entropía nos dice que en algún momento, que no se sabe cuándo ni cómo ni dónde, un sistema informático va a dar un mensaje de error de la nada. En el mundo de las videoconsolas, ese error se traduce en el momento cuando las consolas se queden apagadas, es decir, cuando dejen de funcionar. Mira, en la época que grabé este video, aún es posible conseguir casi cualquier consola de videojuegos y echarla a andar. El problema es que las consolas eventualmente van a morir, ya que su vida útil es alrededor de unos 100 años y luego se degradan. Cuando eso ocurra, solo podrás acceder a las ROMs de internet o a los ISOs por medio del emulador. Cualquiera pensaría, bueno, no pasa nada, respaldamos todo con emuladores y ya está. La pureza del emulador será menor, pero podremos salvar los datos. Sin embargo, el problema es más complicado y quiero explicarlo a continuación. El problema de cuando haces un emulador es que al no tener los planos perfectos de cómo funcionaba la consola que tratas de imitar, se abre la posibilidad de que se alberguen un montón de errores al momento de desarrollar el software y tratarlo de mantener funcionando. Un emulador siempre queda construido con un grado de pureza inferior a la computadora que trata de imitar. Ese porcentaje puede ser alto o bajo. Pongamos un ejemplo. Un emulador de Super Nintendo, por ejemplo, puede imitar al Super Nintendo con una fidelidad de, por decir algún número, 80 o 90%. Pero ese porcentaje restante, por pequeño que parezca, produce errores que se suman a más y más errores. Esto es porque existió una degradación de la información original en el proceso de documentación de datos. Voy a poner un ejemplo gráfico con un libro para que esto quede más claro. Todos en algún momento nos vemos en la necesidad de escanear o copiar un libro. Al hacerlo, generamos una copia que contiene el contenido del libro. Podemos leerlo y adquirir su conocimiento. Sin embargo, hay cosas que el escáner o copiadora no puede hacer. Por ejemplo, si el libro tenía una pasta dorada con chapas de metal o algún relieve o incluso algún aroma, la copiadora es incapaz de preservar esos datos y esa información se pierde. Otro gran problema que tiene el emulador son las capas de software que le pones encima a la información original. Me voy a explicar con la siguiente ilustración. Cuando tú tienes una máquina que hace su función al 100% y tratas de imitarla con el emulador, estás añadiendo por encima una o varias capas de código que, además de degradar la pureza del desempeño original, aumentan increíblemente en alto la dificultad de comprensión de lo que la máquina original podía hacer. Es decir, el arqueólogo de datos del futuro tendrá no solo que tener acceso a la máquina original y funcionando, sino que tendrá que traducir todo el código de otra persona para poder entender lo que hizo ese programador anterior para llegar a hacer el emulador, complicando la dificultad de comprensión y desarrollo aún más. Pero como si esto no fuera poco, tenemos que tener en cuenta la ley de Moore, la cual nos dice que un sistema informático se vuelve más complicado cuando la tecnología avanza. Y tú puedes verlo en las consolas de videojuegos.
la complejidad que existe en el cerebro de un Nintendo NES no se compara en nada a la de, por ejemplo, el cerebro de un PlayStation 3. Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos emuladores de consolas más nuevas. O los emuladores que existen son tan deficientes como el del Sega Saturn, que se emula mal. Ya que, por poner un ejemplo, desencriptar el circuito de un Atari o un Nintendo NES es muy difícil, pero de una PlayStation o un Xbox es una tarea titánicamente brutal, por no decir que es arriesgarse a desperdiciar la vida. Lo que nos resume que el hacker que quiera volver a fabricar un Super Nintendo en el futuro tendrá que tener acceso a mucho dinero, mucho tiempo libre, y cuando digo mucho es muchos años, tener grandes, enormes conocimientos de informática, tener acceso a hardware que posiblemente en el futuro ya no exista o exista, pero que no esté funcionando. Además, tenemos que mencionar de que te tienes que cuidar intensamente de los derechos de autor que se imponen a los videojuegos, pues a día de hoy, cuando compras un juego, ya no lo estás comprando, sino que simplemente lo estás rentando, el cual es un tema para otro video, pero que también es una característica a tomar en cuenta y por eso la estoy mencionando aquí. Entonces, en este punto quizá te preguntes, ¿hay una solución? La respuesta es un sí a medias. Para evitar todos estos problemas que genera la emulación por software, existe otro concepto llamado emulación por hardware. A diferencia del software, que es a grosso modo un montón de instrucciones que tratan de imitar otras instrucciones, la emulación de hardware lo que hace es imitar a una máquina transistor por transistor, lo que en palabras simples se traduce a fabricar, por poner un ejemplo, un Nintendo a mano. Sin embargo, para poder hacer esto se necesita tener documentación de cómo funcionaba el chip o CPU original de la máquina que se pretende emular. Esto sigue siendo complicado, pues como ya dije en mi video anterior, se requiere acceso a la documentación exacta que solo se consigue decapando el chip original en un laboratorio, analizándolo con microscopios, anotando a mano la arquitectura original del circuito y reimplementándola en un nuevo chip reprogramable custom, lo que viene siendo un chip FPGA, que explicado de manera breve, un chip FPGA es un chip en el que internamente se puede programar la arquitectura de otro chip, si es que se tiene el diseño original del circuito que se está imitando. En palabras coloquiales, para que se entienda de manera más fácil, si te sabes la forma en cómo está hecho el circuito original, lo podrás programar en el nuevo chip y habrás emulado el funcionamiento de ese cerebro con una pureza del 100%, o por decirlo de otra manera, habrás replicado la consola o su cerebro. Habrás creado la consola de manera fidedigna. Aunque repito, como ya dije antes, no significa que esto sea sencillo, ya que, por poner nuevamente un ejemplo, acceder al circuito interno de un Atari es una cosa complicada, pero acceder al interior de una computadora más compleja, como lo es el ya antes mencionado PlayStation 3, que tiene millones más de transistores, es otra cosa muy diferente. Por ende, puedo compartir el siguiente pensamiento. Es importante preservar los documentos que se tienen en buen estado hasta que la tecnología evolucione de tal manera que se pueda respaldar de forma más eficiente los datos. Compartir documentación e información como este video con otras personas ayuda para que se comprenda el contexto de las cosas, en este caso arqueología de datos, y darnos cuenta de que merece la pena aprender nuevas habilidades
como desarrollar software o informarse sobre este tipo de temas, si es que te interesan. Tener presente que no importa la edad que tengas, si eres adulto o muy joven, estamos en una época donde se puede aprender casi cualquier cosa por internet, incluso de manera gratuita, así que si tienes tus necesidades básicas resueltas, esta puede ser una buena razón para la que merezca la pena aprender algo diferente. Considerar que para hacer un emulador se necesitan grandes conocimientos de informática, programación electrónica y desarrollo de software y habilidades matemáticas. Aclarar de nuevo, como ya dije en mi video anterior, que es una mentira cuando te dicen que las matemáticas no sirven para nada. Y reflexionar que el tiempo que tenemos en esta vida es limitado y hay que sacarle el mayor provecho. Cada quien puede tener su motivación para decidir si merece o no la pena dedicarle tiempo de su vida a estudiar este tipo de temas. Yo lo hago como hice con este video porque es algo que me gustaría que mi yo del futuro pudiera aprender. Pregúntate, ¿quieres vivir en un mundo sin Super Nintendo? Probablemente no, ¿verdad? Entonces ya sabes qué debes hacer, estudiar y trabajar. Recuérdame, en esta vida, tiempo libre es lo único que no tienes, solo que quizás no lo sabes.